Romanos, en el capítulo número 8, carta a los Romanos, capítulo número 8, vamos a dar lectura a un versículo y allá nos vamos a concentrar en el estudio de esta preciosa noche. Sí, Romanos, capítulo 8, verso número 28. Sí, Romanos, capítulo número 8, verso número 28. ¿Lo tenemos? Y leemos, sí, la palabra en nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Me parece bien si me acompañan a la lectura en esta oportunidad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos, sí, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos en esta noche no solo la bienvenida, sino también, oh Dios, la cabida en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor amado, para que tu gracia, tu misericordia, tu amor, oh Dios, y todo cuanto tengas reservado para mí en este día, Padre, pueda manifestarse de una manera especial. Suplico, oh Dios, en esta preciosa noche, que sea, oh Dios, tu presencia llenándolo todo. Que sea tu misericordia, oh Dios, Padre, cautivando, Padre, todo nuestro ser. Toma control, oh Dios, para que conforme a la gracia que tú nos tienes, tú nos concedes, en esta noche pueda manifestarse, Señor amado, lo que acabamos de leer. Tu propósito, Señor Dios, en nuestras vidas. Y conforme a este, Señor amado, podamos nosotros, Padre, poder desenvolvernos en tus planes. Señor amado, nos depositamos en tus manos y creemos en el nombre de Cristo Jesús. Tu gracia y tu misericordia se habrá de manifestar de una manera, Padre, especial en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, pues, mi Señor. Y en esta hora, mi Padre, ponemos también a tus pequeños y a la iglesia allá en la flor de la Pasión. Todo, mi Dios, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, son dos puntos esenciales dentro de Romanos 8, verso 28 que vamos a considerar. El primero de ellos es evidente de que es bien usado por el pueblo cristiano cuando se trata de asimilar las circunstancias que vivimos día a día. Bien decimos nosotros que si de pronto se nos pierde un billete de $20, si en una quincena o en una necesidad, debiendo ser más específico, uno podría llegar a decir, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Si nos pegamos de pronto un tropezón y nos vamos de oreja, nos levantamos y decimos, no importa, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Igual, no solo cuando pasan cosas feas, sino también cuando Dios permite cosas agradables, ¿verdad? De la misma forma, si de pronto algo positivo nos pasa, también podríamos dar el mismo argumento, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si nos encontramos algo, decimos, Señor, gracias, porque aún todas estas cosas nos siguen ayudando para bien. Es evidente de que, si bien es cierto, hay una gran verdad en nuestras palabras, porque son palabras no nuestras, sino de Dios mismo, en la Biblia, en la Escritura, también es bien cierto que esta declaración, esta afirmación bíblica, viene sujeta, viene anclada a un contexto bíblico. Yo siempre menciono esta parte del contexto. Y es el contexto el que le hace brillar a la expresión que obviamente estamos en esta noche pues argumentando cuando se dice todas las cosas ayudan a bien.
Ahora, eso obviamente va anclado o va restringido a una afirmación bíblica que nos dice a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, para comenzar a hilar en este estudio, es necesario ver a qué cosa se refiere. Dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, sí, de primera mano, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cojamos la primera expresión del texto. Y sabemos, dice la Biblia, que los que aman a Dios. Ahora, si diríamos, esta afirmación, esta declaración de la palabra, tiene, amado hermano, que ver exclusivamente con el hombre que obviamente ha entregado su vida a Cristo, con el hombre que ha demostrado su pasión por Jesús, su pasión por Dios, y que tiene un sentimiento obviamente ya preestablecido. La Biblia dice que la única forma en la que usted y yo podemos demostrarle a Dios que le amamos, si uno va al Evangelio de Juan, acompáñenme rápidamente para topar también qué es lo que nos dice la Escritura bajo la óptica del apóstol Juan. Venga conmigo, por favor, a la carta, al Evangelio de según San Juan. Y veamos, por favor, qué nos dice el capítulo 14, verso número 21. Queremos ver de primera mano qué implica, cuando en Romanos se nos dice, allá en 8:28, sabemos que los que aman a Dios. Veamos qué implica esto. Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Arranquemos con esta premisa. ¿Lo tiene? Juan 14, verso 21. Lo repito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, no pierda esa expresión bíblica y vuelva, por favor, a Romanos capítulo número 8, verso 28. ¿Qué nos dice? Y sabemos que los que aman a Dios. Ahora, ¿qué quiero dejar? Ojo, ¿qué quiero dejar fuera de este pasaje bíblico, de esta primera expresión bíblica? ¿Qué es lo que quiero dejar fuera? Ojo, ¿qué es lo que quiero dejar fuera? No qué es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero dejar fuera? Llamado todo sentimentalismo. Porque el amor es un sentimiento. Quiero dejar afuera todo sentimentalismo. Porque hay quienes pueden llegar a confundir el sentimiento y decir, yo amo a Dios porque simplemente tengo, un sentimiento hacia Dios. Llamado, Dios no queda, así que se queda corto nuestro sentimiento cuando no se lo complementa con lo que dice Juan, capítulo 14, verso número 21. Llamado, ¿usted recuerda las palabras del apóstol Pedro para con Jesús cuando le dice, Pedro, tú me amas? Jesús no quiere oír el sentimiento, no quiere oír la expresión verbal del sentimiento. Jesús quiere, amado hermano, una connotación mucho más fuerte que el solamente decir, sí, yo te amo. No. Jesús quiere una connotación mucho más compenetrada con lo que Él pueda manifestar con sus palabras. Porque todos podríamos decir en algún momento, yo amo a Dios, y le pregunto, ¿tú amas a Dios? Claro que amo a Dios. Le pregunto al ratero, ¿tú amas a Dios? Claro que amo a Dios. Le pregunto a la que ejerce la vieja profesión de la prostitución, ¿usted ama a Dios? Sí, claro que lo amo. Todos aman a Dios, o todos dicen que aman a Dios. Pero hago la connotación de Juan 14, verso 21. ¿Qué decía Juan 14, verso 21? El que tiene mis mandamientos, y los guarda. Esto no se trata de memorizar el mandamiento y decir, ya amo a Dios porque memoricé Juan 3:16. No se refiere a eso. Se refiere a saberlo y a tener la disposición de cumplirlo. Amén. Dice la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, y los obedece, ese es el que me ama. Digamos que Dios no se complica con el sentimiento a la hora de darlo en su significado a conocer a su pueblo. Tú dices que me amas, perfecto. ¿Vives mi palabra? No la vivo. Listo, ya sé que tú no me amas. Lo mismo, y miren, y no quisiera ser tan escandaloso con lo que estoy diciendo. Lo mismo puede pasar en un matrimonio. Una mujer, una esposa, por lo general suele ser así, ¿no?
le puede decir a su esposo, ¿tú me amas? Dice, claro que te amo. Y me eres fiel. No, tú no me amas. Es decir, que la palabra dicha sale sobrando. ¿Me explico? La palabra dicha sale sobrando. Mi amado hermano, la demostración de ese amor es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús, en el verso 21, obviamente nos da a conocer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y claro, y el que me ama, termina diciendo en el versículo 21, será también, ¿qué cosa? Será amado por mi Padre. ¿Y qué hará Jesús? Y yo le amaré. Y claro, y como le amo, me voy a manifestar, o me voy a dar a conocer a Él. Es decir, le voy a hacer saber qué tengo yo reservado para Él de aquí en adelante, porque me ama, porque guarda o vive mi palabra. ¿Sí me está entendiendo? Listo. Volvamos, por favor, entonces, una vez aclarado esto, porque era necesarísimo darle la aclaración, ¿sí?, al versículo 28 en su primera parte. Y sabemos que los que aman a Dios, ya usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? Esto no se refiere a la expresión como tal de, ay, si yo amo a mi Diosito, yo sé que tú sabes que yo te amo. Pero cuando viene el prójimo, sale de aquí, no te puedo ver, desaparece de mi vista. Ya de por ahí, la Biblia también dice en las cartas de Juan, ella dice, el que no ama a su hermano, no, si no ha visto a Dios. No conoce a Dios. Sí, porque si no puede amar a su prójimo que lo ve, si no lo puede amar a él, ¿cómo podrá amar al que no ve? Sí, entonces, por eso cuando se habla de mandamientos, se habla de la gran gama de demandas que Dios nos ha dejado para manifestar lo que somos o lo que deberíamos de ser verdaderamente en Cristo Jesús. Y Cristo se identifica por su amor, pero por su amor no solamente de sentimiento sentimentalista, sino por un amor que sale a demostrarlo, entregando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, verso 28 dice, los que sabemos que que a los que aman a Dios, ahí sí, todas las cosas, ¿lo tienen? Todas las cosas les ayudan, dice aquí, a bien. Premisa, recuerda, amar a Dios, ya sabe lo que implica. Ahora, si yo amo a Dios porque guardo su palabra, porque vivo su palabra, entonces todo lo que de ahí, ojo, todo lo que de ahí se derive para mí va en beneficio. Luego de que yo me dejo a Dios y manifiesto por mi obediencia, si el amor que le tengo, todo lo que se derive de ahí para adelante es un beneficio para mí. O por lo menos así debería yo de asumirlo. Sea que esto sea, sí, para la redundancia, algo bueno o algo malo. Típico ejemplo. Vamos al libro de Job. Rápidamente, por favor. Vamos al libro de Job. Y veamos allá en el capítulo 1, versículo 21. Libro de Job, capítulo número 1, verso número 21. ¿Lo tiene? Sí, Job, capítulo 1, primer capítulo, sí. Capítulo 1, verso número, sí, versículo número, sí, 21. Leo la consecuencia como tal de todo y obviamente puedo argumentar luego de la lectura qué es lo que estaba pasando. Dice el verso 21, y dijo, eso es la declaración que hace Job, ¿lo tiene el verso 21? Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Lo tiene? Verso 21. Sí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y ponga atención a esta expresión. Jehová dio, es decir, Jehová me bendijo, lo puede ver así, Jehová me bendijo y Jehová me quitó la bendición. Se lo puede ver de esa manera. Jehová, sí, me dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La pregunta es, ¿en algo trastornó el corazón a Job toda la situación, toda la crisis? ¿En algo lo conmovió? ¿En algo lo inmutó, lo hizo diferente a Job? No.
Él mantuvo su amor, su óptica para con Dios, su visión para con Dios, su concepto de Dios. Él lo tuvo intachable. No le hizo cambiar ni un ápice su modo de ver a Dios antes de que lo bendijera y después de que le quitara la bendición. ¿Y qué le había quitado? ¿Qué le había quitado? Le había quitado absolutamente todo. ¿Por qué este hombre mantiene su integridad para con Dios? Porque él ama a Dios. Es decir, él, ¿qué hacía? Él guardaba sus mandamientos. Eso le hizo, sí, permanecer inmutable pese a la gran cantidad de desgracias que vinieron una sobre otra. Mi amado, todas las cosas, según lo que él declara para Job, le ayudó para bien. Todo. ¿Por qué le ayudó todo para bien? Hay un texto en la carta a los Hebreos, y quisiera también mencionarlo en esta noche. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, ¿por qué todas las cosas? Porque esta expresión está fundamentada también en otra porción bíblica. ¿Por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Sí, valiéndose la pregunta, la interrogante, sí, a lo que nosotros también solemos manifestar. Ahora, dice en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 2. Carta a los Hebreos, capítulo número 2. Dice allá en el versículo número 8. Esto debe de ser visto así también de una manera muy amplia, pero muy amplia. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo 8. Todo lo sujetaste. ¿Lo tiene? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ojo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso hablando de la carta de los Hebreos acerca de Cristo y de qué manera el Padre todo lo puso para que su Hijo lo administrase, lo gobernase, ¿sí? Ahora, cuando dice todas las cosas, mucha gente puede solamente limitarla. Esa expresión, vamos a seguir leyendo, puede simplemente limitar esa expresión solamente a todas las cosas buenas. Amén. Porque para eso, penosamente, el pueblo siempre trata de ver en Dios solo lo positivo, solo aquello que puede resultar en mi beneficio o en el beneficio de los demás. Pero no, hermano, cuando la palabra declara de que todas las cosas le fueron sujetas a Dios, no solamente le fueron sujetas las cosas buenas que pasan en la tierra, sino también todas aquellas cosas que pueden ser consideradas como negativas o en perjuicio de nosotros. Por ejemplo, un nacimiento. ¿Cómo usted lo ve un nacimiento? ¿No lo ve acaso sí como una bendición? ¿Acaso no lo ve como una situación digna de alegrarse y de esparcir la alegría por doquier y decir gracias Señor? Pero ¿cómo se ve la muerte? ¿Cómo ve la muerte? ¿Cómo asimila la muerte? ¿Cómo podría usted abrir su brazo y decir bienvenida, pasa, esta es tu casa? Y hablando de la muerte. Hermano, la Biblia cuando nos dice todas las cosas las sujetó bajo sus pies, es no solamente todo aquello que va en mi beneficio, sino aún todo aquello que bien podría ir en mi perjuicio. El contexto nos va a ayudar a entender que aún lo que es perjudicial para mí sigue siendo beneficioso. Eso más adelante obviamente lo veremos. Ahora, ¿qué continúa diciendo Hebreos capítulo 2, verso 8? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y entiende, todas las cosas, tanto positivas como negativas, es todo, nada, ojo, nada dejó que no sea sujeto a él. Es decir, queriendo ser muy práctico, cabos sueltos en Dios no existen. Usted ha visto películas de pronto de crimen o de intriga, donde a veces contratan a un matón para que vaya y elimine a unos cuantos y después también terminan matando a quién? Al matón, para que no quede qué cosa supuestamente. Cabos sueltos. Para que de pronto no vaya él a dar a conocer al autor intelectual del crimen. Mi amado, en Dios no hay cabos sueltos. Aún las cosas más sencillas, las cosas más simples, en Dios todo está sujeto a él. Diríamos que Él tiene el sartén
por el mango. Dirá cualquiera, y si me salpica una gotita de aceite de ese sartén, está sujeto a él. Si él quiere que esa gotita de aceite brinque del sartén y te pegue en la mano y te queme, todo está sujeto a él. La Biblia lo dice, mi amado. Míralo de esta manera, de una manera muy amplia. Todas las cosas, dice la Biblia, sí, están bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada, ojo, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada. Enfermedad está sujeto a él. Salud está sujeto a él. Cuando te suben el sueldo, está sujeto a él. Cuando te están botando del trabajo, también está sujeto a él. Hermano, todo lo que te hace sacar una risa, todo lo que te hace sacar una lágrima, todo esto está sujeto a quién? Está sujeto a Dios. Dios no es que dijo, ¡uy, se me pasó! De verdad que caíste, ahora no lo vi venir. No, Dios decía, sí, yo ya sabía que te ibas a caer. ¿Pero por qué lo permitiste? Porque todas las cosas te van a ayudar para bien. Y ahí es donde uno se rasca la cabeza y dice, ¿pero cómo me va a ayudar para bien si me doy un tremendo chichón que me dice? Sí, te va a ayudar para bien. Mi amado hermano, aprendamos como pueblo de Dios, que las cosas, si sea cual sea lo que se manifieste en nosotros, todo está bajo el autocontrol de ¿quién? De nuestro Dios, de nuestro Salvador. Él tiene el control remoto. A veces, si va a salir el volumen y entonces alguien no está muy alto y le baja, pero que no es más alto, no, yo tengo el control. Y esta la vas a escuchar a bajo volumen. A veces uno pelea el control remoto en casa, ¿verdad? Pon el no, ponte el cable, pon esto, no, y están así. ¿Verdad que pasan así? ¿Verdad? Y luchan por esto, pero a la larga, ¿quién tiene, digamos así, el mando? Es el que tiene la imagen. Hermano, Dios tiene el control remoto de todo el universo y de todos y cada uno de nosotros. Si algo bueno pasa, Dios tiene el control. Si algo malo está sucediendo, Dios sigue teniendo el control. Hasta ahí vamos todos claros. Pregunte. Cuando el pecado también, un cristiano también peca. Cuando un cristiano peca. Lo que está hablando se aplica a aquello también. Sí, diríamos, y el otro día escuché una predicación de un siervo de Dios que está en la presencia del Señor, Adrian Roger, que decía, si Dios sabía que alguien iba, y estaba hablando de Judas, me recuerdo tanto, si Dios sabía que Judas iba a entregar a Jesús, ¿por qué no hizo nada para evitarlo? Mi amado, y él mismo luego reflexionaba, Dios, y quisiera verlo de una manera muy estándar, Dios, antes de que Judas viniera al mundo, ¿sabía que él lo iba a traicionar a su amado hijo? Sí. Porque Dios tiene una virtud como Dios. ¿Él qué cosa es? Más allá de ser omnipresente, también es qué cosa? Es omnisciente. Y eso es todo conocimiento. Ahora bien, pregunto, si Dios sabía que ese hombre iba a hacer algo tan nefasto, pregunto, usted póngase ahorita en las sandalias de Dios, que Dios no le pone sandalias, póngase en las sandalias de Dios. Si usted viera que habrá alguien que va a arriesgar la vida de su hijo, ¿sí? Y sabiendo que ese hijo llevará el mensaje más genuino y más puro, ¿sí? Que todo hombre podría llegar a escuchar a sus oídos, ¿a dónde usted pondría a ese riesgo? ¿Lejos o cerca de su hijo? Eso es subjetivo, le cuento. Un padre terrenal diría, lo más lejos posible. ¿O no? Yo diría, que si veo que el delincuente va por ese lado, yo te digo, ¿por dónde le digo a mi hijo que se vaya? Por ese lado también. Pero mándate por acá. ¿Verdad? Así uno actúa. Y es natural que actuemos así. Porque siempre tratamos de autodefender lo nuestro. Dios sabía que Judas iba a hacer lo que iba a hacer. Pero recuerda que a él están sujetas todas las cosas. Ahora, Dios, ¿qué hace con Judas? ¿Qué hace? Mi amado, lo encamina, ojo, él lo encamina
a que tenga la oportunidad que yo le aseguro que usted y yo lo hubiésemos anhelado. Estar, sí, con Jesús. No sé yo, pero creo que lo veo de esta manera. Si alguien le puede cambiar la vida a un hombre perverso y maligno, es Jesús. ¿O no? Si alguien le puede cambiar la vida a un marido intransigente, duro de corazón, ¿acaso a quién le pedimos para que lo cambie? ¿Ah? No le pedimos al Señor, Señor, cámbialo, Señor, tú puedes, yo no puedo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lo voy a poner. ¿A dónde lo voy a poner? Junto a aquel que le puede cambiar la vida. Y lo mandó hacia dónde lo mandó. ¿A dónde lo encaminó? Hacia que sea uno, no solamente como discípulo, sea uno de los 12. Pero Dios teniendo el control de todo, ojo, Dios teniendo el control remoto de todo, lo que no hace Dios es interferir en el libre albedrío de los hombres. No confundamos en que Dios si tenga el control de todo, a que Dios, ojo, a que Dios intervenga en nuestro libre albedrío. Son dos situaciones totalmente diferentes. Si yo de aquí quisiera suicidarme y ver que viene el 83 y me brinco, llamado, me mato. Por el libre albedrío. Ahora, la pregunta es, ¿Dios sabía que iba a hacerlo? Sí, Él lo sabía. ¿Por qué no hizo nada si tiene el sartén por el mango? Porque Él respeta mi libre albedrío. ¿Sí? Por eso no todos son cristianos. Mira, Dios nos da. ¿Qué dice la Biblia? No me quiero enfrascar en la salvación como tal, porque eso ya sería llevar el estudio solo a la salvación. Pero, bueno, hermano, Dios, ¿qué dice en su palabra? Que Él no ha venido a condenar al mundo. ¿A qué ha venido Él? ¿A qué? ¿A qué mandó a Jesús, a su Hijo? Para que el mundo sea salvo por Él. Mucha gente piensa que Dios dice, a ver, 7.000 millones de habitantes, lo voy a dejar escrito que la mitad se pierda, o que un tercio se pierda. No, no. Jesús fue enviado para salvar a todo el mundo. El hombre, ojo, el hombre decide, entre comillas, digo entre comillas, porque aquí obra el Espíritu Santo. Sí, entre comillas, el hombre decide entre rechazar o aceptar al Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿Dios lo sabía? Claro que sí, porque a Él están sujetas todas las cosas. Es como lo que pasa en tu casa. Mira, así de sencillo. Aparentemente, tus hijos están sujetos a ¿quién? A los padres. Aparentemente, ¿verdad que es así? Ellos están sujetos a ti. La pregunta es, ¿tú crees que cuando sales de tu casa tus hijos se quedaron donde tú los dejaste? ¿Verdad? El problema es que a veces tú llegas antes, abres la casa y el bebé se fue. ¿Dónde está la diferencia entre tú y Dios? Dios sabía que se iba a ir. Pero Dios dirá el Padre, pero Dios, ¿por qué no lo detuviste? No. Yo sabía que se iba a ir, pero yo no puedo controlarlo como un robot. Él termina haciendo lo que Él decide hacer. ¿Me explico? Y eso no es que deja fuera a Dios que tiene el control, que tiene el control de todo. Y Dios, cuando ha querido cambiar ciertas circunstancias, aún, amado hermano, ojo, en contra de nuestra voluntad, lo hace. Pero lo hace para lo que viene el resto del versículo. ¿Qué es lo que dice el resto del versículo? ¿Qué es lo que dice? De este texto lo voy a hacer saltar a la terminación del texto bíblico de Romanos 8:28. Por eso le dije que ese texto de que todas las cosas ayudan a bien está sujeto a un contexto. Y el contexto es lo que me ayuda a mí para bien, sea malo o bueno, ¿es conforme al propósito de Dios? Si está conforme al propósito, sea una desgracia, sea algo muy enriquecedor, será siempre para la gloria de Dios, porque es conforme a su propósito. Ahora, ¿dónde se nos viene abajo la torre? Cuando las cosas que pasan, nosotros por ese, entre comillas, libre albedrío, si hacemos situaciones que Dios no las estima conforme a su propósito,
y malogramos. El propósito. Sí, el propósito divino. Malogramos el fin que Dios quiere. Vamos a ver primeramente qué nos sigue diciendo el pasaje de Hebreos para poderlo concluir. Dice la Biblia, nada dejó, Hebreos 2, verso 8, en la parte media dice, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso refiriéndose aquí específicamente. Sí, porque aún la maldad del hombre continúa, ¿qué cosa? Haciendo lo suyo. Ahora, vayamos por favor a Romanos, capítulo número 8, versículo 28. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto? Sabemos que a los que aman a Dios, ya saben que es amar y obedecer, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y haga ahí una aclaración, esto es decir, esto es así, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí es donde se abre totalmente la cortina. Y diríamos que se puede llegar a ver sin ningún impedimento. Llamado, ¿cuánto las cosas que me pasan, positivas o negativas, resultan en mi beneficio cuando estas cosas son conforme al propósito? Hasta ahí me quedó. Al propósito. ¿Al propósito de quién? Al mío. ¿Al mío? No. Al de él. Hay un texto bíblico que quisiera compartirlo en Salmo capítulo número 138. ¿No? Libro de los Salmos. Capítulo número 138. Venga conmigo, por favor, a ese precioso texto. Libro de los Salmos, capítulo número 138. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, desde el verso 7 leo. Si anduviere yo, ¿ya lo encontró? Si anduviere yo en medio de la angustia, ojo, si anduviere yo, es decir, si yo viviere en medio de la angustia, cosa contradictoria, dice, tú me vivificarás. Es decir, tú me volverás a dar, ¿qué cosa? Vida. ¿Sí? Pero ojo, la expresión es, versículo 7 estamos, si anduviere yo, ¿en dónde? En medio, es decir, a la mitad, sin poder huir, sin poder, digamos, caminar por los filos de la angustia. Dirá cualquiera, si voy por el borde de la angustia, cualquier rato tengo el grito y me salgo. Pero si voy por la mitad, mira, cuando uno quisiera verlo en un ámbito de pronto como de un náufrago, si uno supiera que la playa está cerca, cualquiera se arriesgaría, aún hasta sin saber nadar, se arriesgaría a tirarse de pronto de esa boya o de ese pequeño bote que le está entrando agua. Cualquiera se arriesgaría a hacer el intento de tratar de nadar hacia dónde, hacia la orilla cercana. Claro, porque la ve que está cerca, pero si lo dejamos en medio mar, entonces se pierde todo tipo de esperanza. Eso es lo que implica cuando dice David, si anduviere yo ¿qué dice? En la mitad de la angustia. Es decir, veo para todos lados y veo angustia, y no estoy fregado. No hay escapatoria. Pero pese a esa crisis, ¿qué es lo que dice el Señor? Tú me vivificarás. Y eso hablando como una esperanza, no de la hora, sino de lo que pueda llegar Dios a hacer en un futuro. No sé si cercano o lejano, pero en un futuro. Contra la ira de mis enemigos, dice aquí, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ahora, esto va ligado al verso 8, que dice, Jehová, ¿lo tiene? Cumplirá
su propósito. ¿En quién? En mí. Esto, amado hermano, usted tiene que verlo como algo personal. Si usted está en angustia y sabe que esa angustia lo está de alguna manera consumiendo, usted debe de entender, si eso, ojo, si eso que Dios lo está haciendo experimentar es conforme a su propósito, entonces aquello a usted le va a ayudar ¿para qué? Para su mal, para bien. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo? Si vas a sufrir, asegúrate que sea por mi causa. Pero si sufres como malhechor, si sufres como mentiroso, si sufres como estafador, si sufres como, digamos, como una persona que no anda o no vive conforme a lo que Dios ha dicho que debemos de vivir, mi amado, ese sufrimiento o esa situación negativa, eso no te va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque eso no es conforme al propósito. Comienza a murmurar, comienza a botar chismes por todo lado, hasta que venga un día y le caiga una buena citación judicial por andar, en este caso, sí, de difamador. Tú no puedes decir, ay Señor, todas las cosas me ayudan a bien conforme a lo que amamos a Dios. Imposible. Eso es imposible. Me va a ayudar para bien cuando hablen mal de mí. Mintiendo. Allí, entonces, Dios cumple su propósito o su meta en mí. ¿Sí me entiende? Si ande de peleonero, le rompen la boca, se la parten por metido, por andar prometido en lo ajeno, no puede decir, ay Señor, todas las cosas me ayudan para bien. Y Dios dice, ¿de cuándo acá mi propósito es que te metas en la vida de la gente? ¿De cuándo acá? ¿Sí me está entendiendo? Hermano, las cosas me van a ir bien, aun cuando me esté yendo mal, entre comillas digo todo esto, siempre y cuando el propósito de Dios así se esté, digamos, desenvolviendo. Si yo estoy fuera del propósito divino y estoy sufriendo, mi amado hermano, es porque he cometido una falta. Es porque no he observado realmente sus mandamientos y por ende no estoy entonado con el amor que Él quiere ver en mí. Por eso el texto va bien ligado, primeramente a reconocer si estoy amando, es decir, obedeciendo a Dios. Luego, entonces, Dios, todo lo que permite en mí, va a obrar para mi bienestar, aun cuando por el momento pueda tener mucho dolor o mucho sufrimiento. Dice pues el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en ti, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay otro texto importante que también es necesario considerar. Venga conmigo, por favor, y veamos qué nos dice. Y esto yo ya lo he leído en algún otro momento, ¿sí? Sobre todo en enseñanzas dominicales. Allá en el libro de Habacuc, en el capítulo número 3. Acompáñenme, por favor, al libro de Habacuc. ¿Está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Libro de Habacuc. En el capítulo número 3, Habacuc, capítulo número 3, nos dice el Señor, versículo número 17, sí, en adelante. ¿Lo encontró? Mira, cuando las cosas, diríamos, negativas, Dios las permite, pero yo sé que estoy alineado con Dios. Mira cómo se asimila la situación, por muy negativa que ésta sea. Dice la Biblia, verso 17, si Habacuc 3, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. Esto lo puedo pasar, vuelvo y repito, a tiempo presente con lenguaje actual. Aunque no haya dinero en el banco, sí, aun cuando esté vacía la refrigeradora, aunque me falte la salud, dice ahí, aunque me roben a la salida del trabajo y me quiten toda mis papeles, aun cuando no haya, ¿qué cosa? Dice la última parte, vaca, aun cuando no haya de pronto alimento para poder sustentar a mi familia. ¿Qué termina diciendo el verso 18? Con todo eso y más, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo le pregunto, ¿quién podría manifestar semejante confianza sino aquel que ha entendido que no solo en la abundancia hay que adorar a Dios, sino también en los tiempos de mayor escasez? Él permite la abundancia y Él permite la escasez. Él le permitió a José vivir en Egipto 7 años de abundancia y también permitió, ¿qué cosa? 7 años de vacas flacas. ¿Verdad? Él lo permitió. Y Él obviamente lo hizo para buscar un propósito. Ahora, yo le pregunto, en ese caso en particular, miren, ¿por qué Dios permitió 7 años de vacas flacas en Egipto? Exacto. Dios permitió castigar a toda la nación, no solamente judía, a todas las naciones de la tierra, con una hambruna tan terrible, solo para que 11 hermanos se reconcilien con José. Ese fue el propósito. Ese fue el propósito. Solo para tratar con una familia. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No entiendo, no tengo ni pie ni cabeza. Le doy vuelta y vuelta y vuelta y nadie me dice, porque a veces nos ponemos en ese plano. Y estoy que pregunto y le pido oración y estoy que averiguo y le pregunto al pastor y nadie me dice el porqué de las cosas. Mi amado, las cosas secretas, dice la Biblia, pertenecen a Jehová, mas las reveladas son las que nosotros sabemos. Esas son las que Dios da a conocer a sus hijos. Mi amado, los propósitos de Dios son propósitos, primeramente son propósitos eternos. Solo se mantienen en su eternidad. Solo Él lo sabe. Y Dios no tiene la obligación de darme a conocer sus planes. Así yo esté ansioso de quererlo saber. ¿Quién de ustedes no dice, Señor, pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por aquello? Mi amado, las cosas secretas pertenecen al Señor. Es necesario entender, tenía un texto, no como para predicarlo, pero he tratado de ponerlo dentro de una lista posible, como para poderlo predicar en tiempos de ayuno o en algo especial. Y hay cosas, mi amado hermano, en las cuales Dios solamente tiene el control de todo. Y es una predicación que ya le tengo con título y que quiero aprovechar de pronto darle ¿cómo le decimos? La primicia. Se va a llamar Sin Límites. Y dentro de eso quiero rescatar algo de lo que ya tengo algo puesto ahí. Dios, mi amado hermano, por ejemplo, a su pueblo le dijo en un determinado momento, cuando iba a dar los mandamientos, dile al pueblo que no traspase los límites, porque todo aquel que los traspase será muerto. Mi amado, la pregunta es, ¿y por qué Dios? Solamente cuando le permite al pueblo llegar hasta donde llegó, luego le dice, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Porque Dios, mi amado hermano, tiene su propio espacio. Es decir, tiene su propio lugar donde solo Él, y Él es el único que sabe qué pasará mañana más tarde con mi vida, con su vida, con el universo entero. A mí no me toca cuestionar, a mí me toca simplemente confiar de que Dios sigue teniendo el control. Cuando retomamos, pues, mi amado hermano, si volvemos, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo número 8, para concluir, versículo 28, nos dice, pues, el Señor. Romanos capítulo número 8, versículo número 28, nos dice el Señor, versículo número 28, sabemos
Sí, esto es una declaración, esto es un verbo que declara una afirmación. Sabemos que los que aman a Dios, amén, mire cómo lo declara, sabemos, es decir, lo he experimentado, dice Pablo, lo he experimentado, yo sé, estoy seguro que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan también, todas las cosas. Yo te pregunto, ¿qué te ha pasado a ti? ¿O qué has experimentado tú, mi amado hermano y hermana? Si ¿qué has experimentado tú que en algún momento de entrada dijiste, esto no es de Dios? ¿Te has quedado en algún momento así? Uy, esto no es de Dios. Esto no puede ser. Esto no es de Dios. No, ya voy a orar a Dios porque voy a orar a Dios para que esto se revierta. Porque esto es del enemigo. ¿Cuántos se han pasado por situaciones de esas? No, esto no es de Dios, esto viene del maligno. Mi amado, aún lo que viene del maligno, si tú amas a Dios, ojo, y estás en sus propósitos, aún hasta lo que venga de parte del diablo, va a ser en tu beneficio. Parece un poquito contradictorio, ¿ah? Dirá cualquier santo, Dios no me va a bendecir. Bueno, no, Dios te va a bendecir, pero puede usar al diablo para bendecirte así. Ah, claro. ¿Sí? ¿Cómo fue un caso, por ejemplo? Ese fue el primer punto que vimos. Si Dios usó a quién para bendecir luego a Job, al diablo. Uno no puede, mi amado hermano, encapsularse y decir, no, solamente lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo es del diablo, de Satanás. No es así. Puede ser así, pero para los que no aman a Dios. ¿Sí? Para los que no aman a Dios, podríamos llegar a decir, sí, para ellos, penosamente, por no formar parte de esa gracia que Dios la regala, y ellos no la quieren, la han rechazado, penosamente caen en un total, digamos, abismo sin salida. Pero para los que amamos a Dios, no es así. Aún el enemigo puede venir con todas sus huestes infernales y pararse delante de ti y hacerte la vida pedazo y tú seguir así de pronto desmembrado. Decir, Señor, aun cuando pierda toda fibra de mi ser, aún así esta situación va a ser para mi bien. Así de fácil. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y hace la aclaración, a los que conforme a su propósito son llamados. Es que todo, hermano, Dios, a todo hijo, ojo, a todo hijo que le ama, a todo hijo que le ama, no lo deja con los brazos cruzados. A todo hijo que Dios ama, lo pone inmediatamente. Sí, no tanto en disciplina, lo pone en su brecha para que cumpla el propósito. Yo dudo mucho cuando de pronto alguien dice, hermano, yo no sé para qué Dios me llamó. Yo amo a Dios, lo busco, pero no sé para qué sirvo. O no sé para qué Dios me trajo, o para qué me ha puesto aquí. Hermano, si no sabes, porque aquí el problema no es que no se sabe. La Biblia me dice que yo tengo el primer y gran ministerio. Eso es inconfundible. Dios nos llamó a ejercer a toda la iglesia un gran y primer ministerio. ¿Cuál es ese? El ministerio de la reconciliación. Yo, hermano, no puedo venir a los pies de Cristo y decir, uy, yo no sé para qué sirvo. Toda la iglesia tiene el ministerio, porque es un ministerio, es una labor, una asignación de parte de su Padre Celestial. Dios a todos hijos que le ama, Dios le ha dado el ministerio de reconciliar al mundo con su Hijo. Tenemos el ministerio. De ahí en adelante Dios puede irnos encaminando a servir en otras áreas. Por eso es que es necesario que todo hombre venga y se identifique con la evangelización. Es el primer y gran llamado de Dios. Y claro, cada vez que yo me dispongo a servirle, moveré, sin darme cuenta, moveré huestes espirituales que vayan y se levanten en contra de mí. Pero Dios no permitirá que esas huestes infernales hagan algo que no vaya conforme a su propósito. Hermano, por predicar a Cristo me han encarcelado, me han privado de la libertad. Y Dios dice, exacto,
Esa era lo que yo estaba buscando. Ese era el propósito. Mira, tú tienes un ejemplo de esto en el libro de los Hechos. Tienes a dos hombres metidos en la cárcel. ¿Quiénes eran estos? Pedro y Juan. Tienes a dos hombres metidos por predicar el Evangelio. Y metidos allá. La pregunta es, ¿y qué de bueno tiene todo eso? ¿Qué de bueno tiene estar en la cárcel? Luego de haber hecho el bien, predicar el Evangelio. Pero Dios, ¿qué propósito quería? Que los presos ese día no solamente vieran un milagro, escucharan la alabanza, sino que el carcelero y su familia se arrepintieran. Ese era el propósito. De que su casa y él sean santos. Mi casa y yo, dijo él, serviremos. De ahí la gran expresión que usted también la coge. ¿Verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi amado hermano, ese fue el propósito. Yo le pregunto, visto bajo la óptica de Pedro, qué desgracia. Visto bajo la óptica de Juan, qué desgracia. Porque no solamente que los metieron presos, les metieron una paliza. A ellos les dieron como piñata en fiesta. Y luego los metieron en el último calabozo, de pronto en el más paupérrimo, en el más sucio, en el más maloliente, donde las ratas parecían gatos. Allá los metieron. Y desde allá adentro, en esa terrible confusión y desgracia, aparentemente, ellos se pusieron a cantar. Ellos se pusieron a entonar alabanzas, signos espirituales. Y dice la Biblia, el resto de los presos los estaban huyendo. Luego viene un temblor, se abren todas las puertas y el carcelero, obviamente sabiendo de que si solo se escapara un preso, su vida sería el costo, agarra una espada y se quiere matar. Allí es donde Pedro grita desde el fondo, no te hagas daño, todos estamos ahí. Y le da el mensaje y el hombre acepta a Cristo. Y luego él mismo se encarga de limpiar sus heridas, de llevarlo a su casa y predicando, vino toda la familia a Jesús. Ese es el propósito. La pregunta es, ¿quién puede ver el propósito de Dios cuando está metido en la cárcel? ¿Quién puede ver el propósito cuando está enfermo, acostado, postrado en una cama? ¿Quién puede ver el propósito de Dios cuando le están entregando una carta donde le están despidiendo? ¿Quién puede ver el propósito de Dios cuando el marido se va de la casa? ¿Quién puede ver el propósito de Dios cuando el hijo le está diciendo, me largo de aquí? ¿Quién puede ver ahí el propósito? Nadie. Nadie ve el propósito cuando el fuego está encendido. Ya cuando comienza a desvanecerse, entonces, por esto ha sido. Yo he contado, creo que como testimonio en otras enseñanzas, en una oportunidad mi esposa, en una tarde, me recuerdo tanto, saliendo de la iglesia, fue un domingo, llegamos a casa y mi esposa comenzó con un pequeño dolor en la parte baja del vientre. Y bueno, digo, una agüita, sino una agüita de orégano, se puede secarse, decía ella. Pero el dolor fue como que en 15 minutos se hizo sumamente agudo, hasta el punto que me dijo, no aguanto el dolor. Y para que una mujer, no mi esposa, para que una mujer diga, no aguanto el dolor, es porque está doliendo. Para un hombre, bueno, le pica un mosquito y como que se le cae todo el brazo. Pero para que una mujer diga, no aguanto el dolor, es porque el dolor es realmente serio. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Llévame al hospital, no aguanto el dolor. Inmediatamente a mí se me vino a la mente, puede ser apendicitis, puede ser de pronto la vesícula o algo semejante, pero sí, claro, oramos ahí en el nombre de Jesús, le puse la mano, los pies, le puse todo ahí. La ungí, todo, Padre, en el nombre de Jesús, pero el dolor no se iba, no se fue el dolor. La cogí, la subí al vehículo y me fui volando al hospital universitario cuando todavía se podía entrar, porque actualmente es como maternidad, una sola, ¿no? Pero en todo caso, llegamos allá. Sí, me dejaron entrar y le dije obviamente al de la puerta si lo que estaba pasando, sacaron una silla de ruedas, la sentaron. ¿Cuántos saben esta historia de mi esposa? Ya no los he contado.
Háblase, a ver. Ah, Bueno, ya no caigo. La sentamos, mi hermano, y la llevaron para mí. Obviamente, a uno lo dejan afuera. Ahí por ahí dice una maroma y me quedé como que en el pasillito de la puerta de emergencia. Ahí me quedé. Tanto así que se veía en una sala aquellos que ingresaban, ¿no? Por emergencia. Hermano, y mientras mi esposa estaba en la parte interna, supuestamente sí, siendo atendida, hermano, me quedé en la parte donde estaban llegando otros, digamos así, otros personas dolientes, y alcanzo a ver a un señor trigueño. No lo pude ver de pie, estaba acostado, pero la camilla era bastante amplia y él era digamos, de una masa muscular bastante grande, ¿sí? Parecía que era un señor de 1,90 m por lo menos, pero tenía una particularidad: su vientre estaba sumamente, pero sumamente hinchado. Me la acerqué así como que a escapadita, me la acerqué y le comencé a hablar del Señor. Comenzó a hablar de que tenía cirrosis al hígado y la metástasis había comenzado a esparcirse a otros órganos, pero le prediqué, el hombre así Jesús lloraba como un niño y bueno, lloré por él. Digo, Señor, está en tus manos, creo que hay un milagro aquí. Hermano, termino de orar y mi esposa sale, caminando. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, ya no me duele. Pero ya te vieron, no, si me dejaron sentado en la silla. Digo, de verdad, pero segura, yo, ¿estás segura? No te duele. Tócate, no me duele. Vámonos, me dice. Y nos regresamos, hasta la fecha le duele. Voy a la predicación, voy al tema. ¿Qué dice la Biblia? todas las cosas ayudan bien a los que conforman su propósito. Amado hermano, si amamos a Dios, estas cosas que pueden ser incomprensibles en el momento de la tragedia, en el momento del dolor, amado hermano, siguen obrando para el propósito de Dios. La pregunta es, ¿y qué de bueno tiene un dolor? Usted dirá, para mí, nada de bueno tiene. Pero para Dios, ¿sacó algún beneficio el dolor? Sí. Un hombre necesitaba escuchar el mensaje. Si ese dolor no hubiera llegado, si yo no hubiera ido y el hombre de pronto nunca hubiera escuchado el mensaje. Así, entre mil y millones de cosas que pasan, hermano, es Dios que tiene el control y obrando, sean cosas buenas o sean cosas malas, pero Dios obrando para que se puedan cumplir su propósito a través de usted, a través de mí. Lo importante es estar apercibido y no renegar cuando eso negativo o malo no se esté aconteciendo. ¿Sí me entiende? Porque solo así, mi amado hermano, conforme lo dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28. Solo así, mi querido hermano, dice el texto bíblico, si sabemos que dice la Biblia, versículo número 28 en la parte final, a los que conforme a su propósito seremos ¿qué cosa? Son llamados. Para eso Dios te llamó. Para eso. Para que cosas positivas pasen en ti, pero también negativas. Las dos cosas, las dos caras de la moneda. Dios te va a hacer experimentar grandes y preciosas risas de gozo y de alegría. Y vas a disfrutar y vas a sentir bien, vas a ver cómo Dios y su misericordia va a llegar a tu vida, vas a disfrutar de pronto de experiencias inigualables y dirás, gracias Señor, qué bendición. Pero también te va a hacer experimentar llanto, dolor, sensaciones de pronto que nunca antes habías sentido en tu corazón y decir, Señor, pero ¿por qué me pagan así? Si yo solamente le hice bien y así me pagan. Y Dios dice, sí, yo lo he permitido porque quiero cumplir mi propósito en ti, porque para eso te he llamado. Amén. Amén. Mi amado hermano, una vez dije, y otros también lo han dicho, no solo yo. Dios no nos llamó para que la gente nos acepte a nosotros. Dios nos ha llamado para que lo acepten a Él. Así a mí
me desprecien hasta la muerte. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a la existencia de nosotros. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por ese amor que tú manifiestas día a día en nosotros. Señor, yo sé que aquí hay mucho pueblo